Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de octubre. Un mes muy fructífero en el que he leído 6 novelas, ninguna de gran extensión, por eso he podido leer un poquito más. Y decir que hay 2 novelas del siglo XIX, 3 del XX y una del siglo XXI. Así que sin más, comenzamos. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y comenzamos este repaso de lecturas con Soledad de Víctor Català, novela de 1907, editado por Trotalibros, la editorial de mi querido amigo Jan, y que leí junto a mi no menos querida amiga Raquel de Tonto el que no lea. Bien decir que Víctor Català es el seudónimo de Caterina Albert, una escritora que, como tantas otras del siglo XIX, tuvieron que cambiarse el nombre al de un hombre para poder publicar. En este caso no fue para poder publicar, sino porque le concedieron un premio por un monólogo teatral, pero se lo retiraron por el mero hecho de ser mujer. Entonces, a partir de ahí fue cuando ella se cambió el nombre. Es una novela modernista, del modernismo, que es un movimiento literario muy breve y del que he leído la verdad que muy poco. Algunos poemas de Rubén Darío, otros de José Martí y 2 novelitas cortas, una Platero y yo, y por otra Sonata de Primavera de Valle Inclán. Digamos que esta es la obra más redonda que yo he podido leer dentro de este género literario, que es un género literario muy similar al romanticismo, pero digamos que se ha privado de esa exaltación de los sentimientos de los personajes. Sí es cierto que el ambiente, la atmósfera envuelve a estos personajes y digamos que está muy compaginada tanto esa atmósfera con lo que sienten esos personajes, pero no están llevados a cabo de una manera exaltada. Sí es cierto que tiene una prosa lírica, preciosa, que es un disfrute el poder leer obras del modernismo. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Soledad? Pues para ello vamos a acompañar a Mila y a Matias, un matrimonio que empiezan a ascender una montaña para llegar a su nuevo hogar, que es una ermita. El camino va a ser muy duro, especialmente para Mila, pero una vez llegados allí van a encontrarse con un personaje muy peculiar de la zona, que es el pastor Gayetá. Un pastor que además tiene un habla muy propio, porque es inventado por la autora. Y allí van a empezar a ver cómo sus vidas van a ser monótonas, sencillas, incluso hasta vacías, porque no ocurre absolutamente nada. Están allí solos, en lo alto de la montaña. Es por ello que Matias, ante esta situación, va a ser el primero que abandone el lugar y, como consecuencia, abandone a su mujer. Va a bajar al pueblo y allí se va a dedicar al juego, por lo que Mila se va a quedar sola. Si ya de por sí la vida de Mila era triste y aburrida, ahora completamente sola se va a incrementar sus sensaciones y solamente va a ser Gayetá el que se ocupe y se preocupe de esta mujer, haciéndola compañía día a día y también sacándola de ese lugar para disfrutar y descubrir y disfrutar de otros lugares de la montaña. Ante toda esta monotonía, va a ocurrir un hecho que le va a dar a la novela un giro de 180 grados en todos los sentidos, tanto en trama argumental como en la narración. Va a ser muchísimo más ágil. El lector va a flipar ante este giro porque va a trastocar toda la historia y va a trastocar especialmente al personaje de Mila, que le va a llevar a un final espectacular. La verdad que es que el lector se va a sorprender de lo que estaba leyendo y a dónde ha ido a parar. La verdad que es una novela maravillosa, una novela para, digamos, valorar en su conjunto y que pese a esa monotonía y puede ser que hasta lentitud de cierto tramo de la novela, vale la pena hacer ese último esfuerzo para llegar y descubrir
este final tan grandioso. Y la siguiente novela que leí fue Frankenstein de Mary Shelley, novela de 1818 que leí en el club de lectura de mi querido amigo Alejo, de Alejo Books, que es un grande en Instagram, es uno de los grandes. Bien, ¿qué puedo decir de esta novela que no se haya dicho ya? Pues nada, sinceramente nada. Decir de ella, pues bueno, pues que vamos a conocer a Víctor Frankenstein, un hombre que estudia ciencias, anatomía, filosofía natural y demás, hasta que se convierte en un dios. Se convierte en un dios porque va a crear vida a raíz de la muerte. Lo que pasa es que lo que va a crear no va a ser lo que él se proponía, y es que va a llegar a crear un ser realmente espantoso, terrorífico, en apariencia, pero no en sentimientos. Pese a ese terror que causa, especialmente también en Víctor Frankenstein, en su creador, le va a dejar solo y él se va a sentir pues, en esa soledad rechazado, repudiado y va a tomar su propia venganza frente a Víctor Frankenstein. Van a ocurrir una serie de hechos vengativos, donde va a llegar un momento en el que creador y creado se junten. Tengan una conversación, tengan un diálogo en el que van a llegar a una serie de acuerdos y cuyos acuerdos van a tener una serie de consecuencias, que ahí lo dejo. Digamos que ese es un poco el panorama que pinta la autora en esta novela. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Me ha encantado? No. A ver, es una novela que a mí me satura en cuanto a esta exaltación de sentimientos, que es que va desde la página número 1 hasta la final. O sea, es sentimiento, y me siento así, me siento asá, y me siento acullá, y es como... me agota, a mí me agotó. Entiendo perfectamente la importancia que tiene esta novela en el panorama literario general y en el romántico en particular, porque rompió moldes en cuanto a esa literatura que se venía haciendo en el siglo XVIII, más clásica, donde predominaba la razón, frente a aquí donde predominan, al igual que en Werther de Goethe, predominan los sentimientos. Eso lo entiendo como valor literario. Por supuesto que le doy su gran importancia, no al mero hecho de que lo haya escrito una mujer. A mí me da exactamente igual que esto lo haya escrito una mujer que un hombre. Sí que me parece meritorio que lo haya escrito una persona con 19 años, porque la verdad que es que concentra mucho en esta novela, pese a que a mí, pues eso, me ha causado mucha pesadez por toda esa exaltación, pero vamos, que le doy mérito y valor a esta obra por lo que significa, más que por lo que nos cuenta en sí, bueno, no lo que nos cuenta, sino por cómo nos lo cuenta. Entonces es una obra que además está escrita en primera persona, porque son unas cartas que escribe el tripulante de un barco, quien va a recoger a Víctor Frankenstein, que Víctor Frankenstein le cuenta la historia a este tripulante, y ese tripulante a modo de cartas se las va a hacer llegar a un familiar, y es de esa manera por cómo nos vamos a enterar de esta historia. Y bueno, es una novela cortita, que se lee bien, tiene una parte central un poco más lenta, pero en general sí que es ágil, se lee bien. Es una lectura que prácticamente la ha disfrutado todo el grupo, y la gente que la ha leído, pues la verdad es que siempre habla bien de esta novela. Yo no puedo hablar mal de esta novela, simplemente que a mí, pues, vuelvo a repetir lo mismo, me ha agotado por toda esa exaltación de sentimientos. Pero bueno, se puede recomendar, obviamente. Como digo, es cortita. Y nada, pues ya por fin conocido, leído y de alguna manera, disfrutado. Y después de Frankenstein leí yo solito La escalera de caracol de Ethel Lina White, novela de 1933. Una novela de misterio donde vamos a conocer
a Helen, una chica joven que entra a trabajar como dama de compañía en una mansión que se llama La Cúspide, que está apartada de localidades y está como en un bosque. Una vez que llega esta mujer a trabajar en esta casa, se comenta que hay un asesino de chicas jóvenes que durante ya tiempo está asesinando a estas jóvenes y que se está acercando a La Cúspide, a esta mansión. Por lo que les recomiendan que todos los que están ahí habitando la mansión, que son unos cuantos, cierren puertas y se queden encerrados hasta que pueda venir la policía o alguien a solucionar esa zona del lugar. Es una novela donde la atmósfera dice mucho, porque están encerrados, están en un ambiente muy opresivo, muy asfixiante. Es de noche, todo va a ocurrir en esa misma noche. Y vamos a ver cómo los personajes que habitan esta casa van a ir desapareciendo de uno en uno por diversas razones. Hasta que prácticamente al final se va a quedar Helen, esta chica joven, y digamos la matriarca de esta casa, que vamos, digamos que son estos dos personajes. Es una novela que empieza bien, termina muy bien, pero digamos que a mí el desarrollo con tanto diálogo, entre tanto personaje y demás, a mí me ha chafado un poco lo que viene siendo toda esa ambientación, ¿vale? No, si es gótica, puede ser misteriosa y demás, pero con tanto diálogo y menos descripción de ese ambiente, de ese lugar, a mí me ha chafado un poco la historia. Aún así, es una novela que se devora. En mi caso yo no la he devorado, por lo que digo, por ese tramo medio que me ha parecido, pese a que son diálogos y que normalmente suelen ser más ágiles, a mí me la ha frenado un poco, porque tampoco es que me interesaran mucho las conversaciones que estaban teniendo, sinceramente. Entonces, bueno, la he disfrutado especialmente por ese inicio y por ese final, y es una novela que me ha recordado, pese a sus diferencias, pero me ha recordado mucho a 10 negritos de Agatha Christie. Ahí lo dejo, ¿vale? Es lo que a mí la sensación que me ha causado esta novela. La verdad que la gente que la lee les ha encantado, lo han devorado. Yo no puedo decir lo mismo, pero bueno, sí es una historia que creo que puede gustar mucho porque es muy ágil. Por ese tipo de estructura que lleva, todos esos diálogos hacen que la lectura sea muy ágil. Ahora, eso sí, te tiene que interesar muchísimo todo lo que todos estos personajes se dicen entre sí. Pero bueno, así que nada, leída La escalera de caracol, sí, recomendada. No la considero que haya sido un fracaso, pero esperaba más de esta novela. Y después leí junto a mis amigas Lorena y Laura, de las lecturas de Lorena y de Mi vida entre libros, a nuestro queridísimo Émile Zola con La conquista de Plassans, novela de 1874. En esta novela, que es la cuarta de la saga de los Rougon-Macquart, vamos a conocer a Marthe y a François, un matrimonio que está compuesto de primos, uno por la rama de los Rougon y otro por la rama de los Macquart. Es un matrimonio que tiene 3 hijos, que viven bien, ellos son ateos, y van a decidir alquilar el ático que tienen a el nuevo cura de la ciudad, que es el padre Faujas. Él viene con su madre, una mujer de ver, oír y callar, que está a la sombra, que está detrás de su hijo, pero que pese a esa descripción no hay que dejarla escapar. Bien, el cometido de este padre Faujas
es, conquistar, como bien dice el título de la novela, mediante obras sociales que van a hacer que capten, pues eso, el favor de la ciudad. Pero va a aparecer un personaje que a mí me encanta, de la primera novela de esta saga, que es La fortuna de los Rougon, que es Félicité. Y Félicité es la madre de Marthe. Es un personaje también de armas tomar, sibilina, que no se deja escapar nada, que lo tiene todo muy bien controlado y que lo conquista todo muy bien. Bien, entonces va a haber ahí una especie como de rivalidad, pero una rivalidad muy en la sombra, ¿vale? Y van a ser otros los personajes, concretamente Marthe, la que más se deje influenciar por este padre Faujas y cuyas consecuencias van a ser totalmente desastrosas, tanto para ella como para su matrimonio. Llega un momento de la novela que, al igual que como vengo hablando prácticamente del resto, tiene una parte ahí que es muy lentita, un poco reiterativa, pero va a ocurrir un hecho que va a trastocar todo y que, al igual que en otras novelas que ya llevo hablando, va a llevar a cabo un final espectacular. Es lo que realmente más nos ha chocado y más hemos valorado los tres cuando leímos la novela, porque realmente pensábamos una cosa y la verdad que los derroteros han tirado por otro lado. Aún así, llevo estas 4 primeras novelas de la saga leídas y con anterioridad ya leí Germinal y la verdad que ninguna se acerca a Germinal. Son, digamos, de rango un poquito inferior. No son malas, ¿vale? No son malas, pero no tienen esa grandeza que tiene por lo menos Germinal. Aunque sí, la primera novela, La fortuna de los Rougon, es hasta ahora, de estas 4 primeras que he leído, la que más me ha gustado. Y bueno, pues bajo mi punto de vista, yo recomiendo leer esta saga por orden, porque aunque sean autoconclusivos, sí es cierto que aparecen personajes de otras novelas anteriores y incluso los que van apareciendo, sabes perfectamente de dónde vienen, ¿vale? Porque yo leí Germinal y ahí aparece un personaje que se llama Etienne, que si yo sé que ese personaje es hijo de Gervais, que es la protagonista de la taberna, o el tugurio, o el antro, o el bareto de mala muerte, como lo quieran llamar, entonces lo sé porque María de Cumbres Clásicas, en un vídeo fantástico, ella lo explicó, pero en esa novela, en Germinal, no se te explica quién es Etienne, no se sabe si es hijo de tal o de Pascual, o sea, por eso creo que a veces es bueno leerla en orden, y ya no solo por saber quiénes son esos personajes, sino porque también es que lo que te he dicho es que pueden aparecer personajes de libros anteriores, que sí que te los van a explicar, porque por aquí te explican quién es Félicité, pero tú no sabes lo que ha hecho ya Félicité con anterioridad, por lo tanto no sabes por qué Félicité aquí hace lo que hace, porque para eso hay que conocerla. Creo que se me ha entendido, ¿no? La lección de hoy, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, que aunque sean autoconclusivos y los podáis leer de la forma que os dé la gana, yo recomendaría que los leyeseis en orden, porque os voy a enterar mucho mejor del recorrido de toda esta gran familia. Y además, un hecho importante también, no quiero que se me olvide de esta novela, es que Marthe, claro, va a sufrir también no las consecuencias de los hechos que están pasando, sino las consecuencias psicológicas de su rama familiar. Para eso hay que remontarse a la primera novela, otra vez, a La fortuna de los Rougon, y es que la gran matriarca, Adelaide, pues digamos que sufría de ciertas cosas que este personaje, Marthe, ha heredado de esa gran matriarca que era, si no recuerdo mal, su abuela. Entonces, digamos que esa herencia, pues también la ha recogido el personaje de Marthe en esta novela.
Lo dicho, que tiene un final grandioso, pero la novela en sí tampoco, lo que viene siendo el desarrollo, yo esperaba mucho más de ciertos personajes y la verdad que no, que se me ha quedado un poquito floja. Esperaremos lo que nos da de sí la siguiente, que es La culpa del abate Mouret, que para saber quién es el abate Mouret hay que leer esta novela, porque es uno de los hijos de Mart. Por eso digo, lo de la cronología de leer la saga, pues eso, en su orden. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Aún así, recomendable es que Sora y es grandioso, sorprende mucho. Siguiente novela que leí es la del siglo XXI, concretamente una novela del 2018 que es Cara de pan de Sara Mesa. Bien, ¿qué decir de esta novela? Vamos a conocer a dos personajes. A una niña de 13 años, que se va a hacer llamar Cassie, y a un señor mayor, que se va a hacer llamar Viejo. Así ambos personajes se van a conocer, se van a llamar. Cassie está en un parque. Es lo que hace habitualmente, estar en un parque, sentada, apoyada en un árbol, oculta entre setos, no va al instituto. Ya sabremos por qué no va al instituto. Y este señor, viejo, la observa y decide ir hacia ella. Se produce el encuentro y en ese encuentro él se queda con Cassie. Y ahí lo dejo. Es una novela extremadamente cortita que se lee en nada, que dice mucho en muy poco, súper bien escrita además, toca muchísimos temas, toca muchísimas fibras del lector y es una novela que te va a mantener en guardia hasta su final. A disfrutarla. Y cerramos este resumen de lecturas con la que viene siendo la mejor novela de este mes de octubre, que no es otra que la primera parte de Los gozos y las sombras, llamado El señor llega, de Torrente Ballester, novela de 1962, creo que es, 1962. ¡Buah! Increíble. Es que no sé qué hacer con esta novela, de si contaros un poco, contaros de qué va, o esperarme a leer la trilogía, que voy a empezar la segunda parte ahora en este mes de noviembre y la tercera en diciembre. Y una vez leídas, digamos que haceros una reseña de estas tres. Lo que no sé si leer la segunda parte implicaría hacer spoilers de la primera, y si leo la tercera hago spoilers. Es que no sé, ¿me entendéis, no? A ver, si nos vamos a situar simplemente un poco, y es que nos vamos a trasladar de nuevo, como en El bosque animado, otra vez me traslado a Galicia, qué maravilla, a Puebla Nueva, que es un pueblo que se ha inventado el autor, y ahí vamos a conocer cómo Carlos Deza, que es un chico de este pueblo que ha estado estudiando muchos años fuera, en Europa, por Austria, por Inglaterra, en fin, en Alemania, que es psicólogo, llega de nuevo al pueblo después de muchos años, y él, digamos que pertenece a una familia, digamos la familia importante del pueblo, que son los churrichaos, así los llaman. De estos churrichaos descienden como 4 familias distintas. Él va, digamos que se le reclama para que siga ejerciendo ese poder que tiene esa familia en el pueblo. Pero digamos que es un poder que está ya en decadencia. Ese poder hereditario va decayendo en favor del poder por méritos propios, por trabajo, sudor y lágrimas que lleva a cabo Cayetano, que digamos es el personaje que está enfrentado a esta familia de los churrichaos. Carlos Deza y Cayetano se conocen de cuando eran pequeños.
Y la llegada de Carlos Deza no va a gustar a Cayetano, le va a tener entre ceja y ceja, y van a aparecer una serie de personajes, especialmente algunos femeninos, que digamos son las conquistas de este Cayetano. Y que Carlos, por el mero hecho de ser quien es y ser como es, pues si él también se las va a cautivar de alguna manera. Va a empezar ya esa rivalidad entre ambos personajes, pero no solamente por estas conquistas, sino por lo que quiere Cayetano de Carlos y Carlos no le da. Digamos que Carlos viene con otra mentalidad, además lleva a cabo un lenguaje muy psicológico, muy influenciado por las teorías de Nietzsche, no, de este otro, de Sigmund Freud, por las teorías de Sigmund Freud, y la verdad es que todos se quedan a veces como, incluso el lector. Yo, por lo menos, me quedo también un poco como ojiplático con lo que le está diciendo un personaje así a un chico o una chica que ni siquiera han ido al colegio, ¿sabes? O sea, se quedan como vaca mirando a un tren. Entonces es muy curioso. Y vemos cómo la verborrea muchas veces tiene un poder, el poder de la palabra, muchas veces gana a otro tipo de poderes. Pero digamos que estamos en plena rivalidad entre el poder que se hereda frente al poder que se consigue por el mero hecho de trabajar y de sufrir, ¿no? Entonces es muy, muy buena esta novela, la verdad que con ganas de continuar la trilogía. Hasta ahí, es que podía decir muchas cosas y explicarme muchísimo mejor, porque es que no tenía pensado ni siquiera decir lo que acabo de decir, que lo que acabo de decir es porque se me acaba de ocurrir ahora. Porque no tenía pensado decir mucho de esta novela, pero ¡buah! Y es que hay un personaje femenino, si ya ves, si es que a mí me gusta. Hay un personaje femenino, una de estas conquistas, que es Clara. ¡Buah! ¡Qué personaje! Me encanta, me encanta. Que además en la serie lo hace Charo López, porque me estoy informando ya de la serie. Lo hace Charo López y pues yo ya tengo ya a Charo López. Como Aitana Sánchez Gijón era regenta, pues ya tengo ya a Charo López aquí con Clara. Y es que sí, es que le pega muy bien. Y es un personaje de verdad, ¡buah! De estos también muy echados para adelante. De esos como muy echados para adelante y que parece que solo la ven porque es guapa, se mueve bien, la tienen mucha envidia, pero ella se aprovecha también de su físico, pero luego, claro, también está la parte humana, la que quiere sentimientos, no solamente quiere un cuerpo y en fin, es que es un personaje increíble. El de Carlos Deza es un poquito pedante, ¿vale? Viene de fuera y demás, y con este lenguaje un poco experimental, es un poquito pedante, ¿no? Pero, claro, tiene unas conversaciones, y además se produce una conversación entre Carlos Deza y Cayetano, que es espectacular, espectacular. Se cierra, la verdad que esta primera parte no es que ocurra ningún hecho espectacular, pero es un final que dices, vale, sí, muy bien, pero del que el lector sabe perfectamente que no se puede fiar de ese final, de esta primera parte. Es que yo me entiendo, porque como lo he leído, pues yo me entiendo. Pero en fin, que es un disfrute, de verdad, es maravilla 100%. Yo no sé qué va a pasar entre almas muertas, entre la regenta y si la trilogía continúa así. O sea, no sé lo que va a pasar. Ya veremos. Pero bueno, de momento en octubre lo que más me ha gustado en este mes, la primera parte, El Señor llega, de los gozos y las sombras. Y nada, pues hasta aquí el resumen de lecturas y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que estoy muy contento porque no he tenido ninguna decepción. Pese, bueno, pues los libros algunos tienen sus más y sus menos, pero como decepción la verdad que ninguno. Todos recomendables.
Así que nada, me voy que he quedado. Que me contéis vosotros qué habéis leído, cuál es vuestra mejor lectura de octubre, si habéis leído estos libros, qué os han parecido, o contadme lo que os dé realmente la gana, que yo os contestaré encantado de la live, como lo hago siempre. Así que solamente me queda despedirme, deciros adiós, que nos vemos en un próximo vídeo, espero que la semana que viene. Así que tengáis felices lecturas, maravillosas lecturas, inquietantes y terroríficas lecturas. Y nada, pues en una semanita más y espero que mejor. Un besote y chao. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.